Durante mucho tiempo, Hollywood fue retratado como el paraíso perfecto del arte. Pero esa perfección estaba reservada únicamente para las personas blancas. Durante décadas, los artistas negros o de otras razas fueron oprimidos, relegados a papeles de sirvientes con salarios injustos, e incluso excluidos de las alfombras rojas y las fiestas glamurosas. Sin embargo, hubo estrellas que se atrevieron a plantar cara a esa discriminación. Algunos destrozaron los baños segregados con sus propias manos. Algunos rechazaron el prestigioso premio Oscar en protesta por la injusticia racial. Algunos incluso llamaron abiertamente a protestar y terminaron siendo perseguidos y vigilados por el FBI, viendo sus carreras desmoronarse. La lista negra. 13 estrellas que desafiaron el racismo de Hollywood. ¿Quiénes fueron entonces esas leyendas del viejo Hollywood que dijeron no a la discriminación? ¿Y qué consecuencias afrontaron tras atreverse a resistir al sistema? Primero, Marlon Brando, rechazando el Oscar y apoyando a las Panteras Negras. El 27 de marzo de 1973, en la 45ª entrega de los premios Oscar, todo el recinto contuvo la respiración cuando Marlon Brando ganó el premio al mejor actor por El Padrino. Todos esperaban que subiera al escenario, sonriera y alzaría la estatua dorada. Pero en lugar de Brando, una joven apache llamada Sachin Littlefeather, vestida con ropa tradicional, subió nerviosamente al escenario. Bajo los focos, declaró firmemente que Brando rechazaba el premio en protesta contra la representación que Hollywood había hecho de los pueblos indígenas durante décadas. La sala quedó en silencio. Luego llegaron los abucheos y los silbidos. La cámara captó la sonrisa burlona de Clint Eastwood, mientras que entre bastidores se dice que John Wayne tuvo que ser sujetado por 6 hombres de seguridad cuando intentó irrumpir en el escenario para sacarla. El evento se convirtió en uno de los momentos más controvertidos de la historia de los Oscar. Pero pocos saben que esta decisión no fue un impulso repentino. Años antes, Brando ya se había convertido en un alborotador a ojos de quienes ostentaban el poder. En 1968, cuando Martin Luther King Jr. fue asesinado, Brando voló inmediatamente a Memphis para asistir al funeral, a pesar de las advertencias de su representante. Los fotógrafos captaron a Brando caminando entre la multitud negra en duelo, sin guardaespaldas, tomando en silencio la mano de quienes lloraban. No se limitó a gestos simbólicos. Brando también apoyó financieramente a las Panteras Negras. Donó decenas de miles de dólares a fondos legales para miembros encarcelados. Harry Belafonte, su amigo cercano, declaró: «Marlon no era solo una estrella. Él realmente nos consideraba su familia». Brando también era conocido por sus amistades e intimidad con muchos artistas negros, visitando a James Baldwin y siendo fotografiado saliendo de clubes de Harlem. Se difundieron rumores de que Brando tenía relaciones secretas con mujeres y hombres de color, lo que se consideraba escandaloso en la América de los 60. Su franqueza le costó muy caro. Algunos estudios rescindieron contratos, los directores lo evitaron por temor a problemas políticos, y el FBI lo incluyó en una lista de vigilancia especial. Sin embargo, Brando parecía despreocupado. Aceptó el boicot siempre y cuando pudiera usar su fama para proteger lo que creía correcto. II. Elizabeth Taylor, la joya de Hollywood y su lucha por Sammy Davis Jr. Tras el impactante acto de Brando, el público comenzó a preguntarse: ¿había otros que se atrevieran a luchar? La siguiente historia pertenece a una mujer de ojos violeta conocida como la joya de Hollywood, Elizabeth Taylor. En los años 50,
Las fiestas de Hollywood venían acompañadas de una regla tácita. Los artistas negros no tenían permitido el acceso. Pero Elizabeth Taylor decidió romper esa regla. Sammy Davis Jr., uno de los pocos talentos negros que alcanzaron la fama en aquella época, a menudo era objeto de burlas. Los Angeles Times informó que en 1958 le impidieron la entrada al Beverly Hilton. La mayoría de las estrellas blancas permanecieron en silencio. Pero Taylor, con audacia, tomó del brazo a Davis Jr. y entró directamente, sonriendo radiante a las cámaras, como si declarara: «Él está aquí, y yo estoy con él». La confrontación alcanzó su punto álgido en 1961, cuando Davis Jr. se casó con la actriz blanca Mae Britt. La boda indignó a la América conservadora. La situación llegó a tal extremo que los organizadores del baile de inauguración del presidente John F. Kennedy cancelaron la invitación a Davis Jr. Una furiosa Elizabeth Taylor declaró a Variety: «Esta no es la América en la que quiero vivir. Si alguien como Sammy es rechazado simplemente por amor, entonces ninguna fiesta merece la pena». Pero no se detuvo ahí. Taylor presionó a MGM para que garantizara que Davis Jr. y otros artistas de color recibieran la misma remuneración. Un memorándum interno de 1963 reveló que Taylor amenazó con detener el rodaje de Cleopatra durante 2 días si no se corregían las disparidades salariales en otro proyecto. Estaba dispuesta a arriesgar una superproducción multimillonaria para exigir justicia. En la década de 1980, cuando el VIH-Sida se propagó, Taylor volvió a oponerse a la mayoría. Mientras muchas estrellas evitaban el tema por temor, ella apareció ante las cámaras diciendo: «Esta no es la enfermedad de alguien. Este es nuestro dolor». Fundó ANFAR y recaudó millones. Los fans recordaban sus ojos violetas, pero los marginados recordaban a una mujer que se atrevió a sentarse en su mesa y a gritar cuando todo el salón permanecía en silencio. Tercero, Paul Newman, marchando con Martin Luther King Jr. Otro rostro igualmente deslumbrante eligió no solo vivir bajo los reflectores, sino caminar junto a Martin Luther King Jr., pues ese era Paul Newman. Cuando la gente piensa en Paul Newman, recuerda sus ojos azul océano. Pero tras el brillo de Hollywood, Newman vivió una vida dispuesta a enfrentarse a las injusticias. En el verano de 1963, cuando cientos de miles de personas se reunieron en Washington para escuchar el discurso «Tengo un sueño», Newman no se quedó en su mansión. Voló a la capital y se unió discretamente a la marcha. La revista Life lo captó con una sencilla camisa blanca, caminando junto a Sidney Poitier y Harry Belafonte, sin importarle que las cámaras lo captaran junto a rostros que las autoridades tildaban de alborotadores. Según los registros de la NASP, Newman donó secretamente decenas de miles de dólares a programas de registro de votantes en el sur, donde firmar un formulario podía costarle la vida a alguien. En el plató, Newman a menudo disgustaba a los estudios. Rechazó guiones con tonos discriminatorios y exigió que los nombres de sus compañeros de reparto negros aparecieran en los carteles con el mismo tamaño de letra que el suyo. En 1967, durante el rodaje de La leyenda del indomable, descubrió que a los miembros negros del equipo se les pagaba la mitad que a los blancos. Newman llamó inmediatamente al productor y le dijo: «No trabajaré ni un día más si esto no se soluciona». Al día siguiente se corrigieron los salarios. Fuera de la pantalla, Newman rompió normas sociales no escritas. Entabló abiertamente amistad con artistas negros. Un artículo del New York Times, de 1972, lo describía así: «En la casa de Newman se ve un Hollywood que Estados Unidos no estaba preparado para aceptar». Incluso alquiló un apartamento en su comunidad exclusivamente blanca a una familia negra, a pesar de la indignación de los vecinos. En CBS respondió sin rodeos: «Si no les gusta, que se vayan». Paul Newman demostró que una estrella podía elegir otro camino.
Sin embargo, también demostró que incluso una vida dedicada a la justicia podía verse eclipsada por el dinero y el poder. Tras Newman, es difícil olvidar a otro rey de Hollywood, uno que amenazó con abandonar la película más grande de todos los tiempos por un acto de discriminación en el set. 4. Clark Gable, el rey que derribó la segregación en el set. En 1939, mientras filmaba Lo que el viento se llevó, Clark Gable entró al estudio y vio algo que lo enfureció. MGM había construido 2 baños, uno para blancos y otro para el personal y los actores de color. Para Gable no solo era injusto, era una humillación flagrante en el corazón del cine. Según el camarógrafo Hal Moore, Gable, en la cima de su poder como el rey de Hollywood, le gritó al director: «No filmaré otra escena como Red». Butler si no quitan esos letreros ahora mismo. Horas después, los letreros habían desaparecido, y Gable continuó con el papel de su vida. Este no fue su primer arrebato. En 1935, en el estreno de Mares de China en Atlanta, el cine impuso una regla de solo blancos. A su coprotagonista, Hattie McDaniel, quien más tarde sería la primera persona negra en ganar un Oscar, le impidieron el paso. Furioso, Gable se negó a caminar por la alfombra roja. The Atlanta Journal informó que los organizadores le suplicaron, pero él solo dijo: «Si Hattie no puede entrar, no necesito esta proyección». A McDaniel todavía no se le permitió el acceso, pero la ciudad se estremeció ante la rebeldía del rey. Unas memorias inéditas revelaron que Gable solía almorzar con el personal negro en la cafetería, algo que una estrella de su talla jamás haría. Los tabloides alimentaron los rumores de que tenía una estrecha relación con una actriz negra de San Francisco, lo que generó recelo entre algunos productores que lo veían como incontrolable. Lo importante era que Gable nunca se proclamó héroe. Simplemente actuaba como si la justicia fuera algo natural. Hattie McDaniel declaró más tarde: «Clark nunca prometió luchar por mí. Simplemente lo hizo». 5. Robert Redford, construyendo Sundance para las voces olvidadas. Sin embargo, un solo hombre no podía cambiar el sistema. No fue hasta décadas después, cuando un actor rubio construyó todo un imperio cinematográfico llamado Sundance, que las reglas de Hollywood comenzaron a cambiar de verdad. Ese hombre era Robert Redford. Redford fue considerado el chico de oro de Hollywood en las décadas de 1960 y 1970. Pero tras el cabello rubio y la sonrisa serena, se escondía un hombre constantemente atormentado. ¿Por qué el cine estadounidense, alabado como la industria de los sueños, permitía que solo un pequeño grupo de personas blancas contara las historias del mundo entero? Redford no se limitó a quejarse. En junio de 1981 fundó el Instituto Sundance. Al principio era solo un pequeño refugio creativo en las montañas nevadas de Park City, pero Redford invirtió su reputación y fortuna para invitar a jóvenes cineastas excluidos por Hollywood. Declaró: «No podemos seguir presumiendo de ser el centro del cine mundial cuando la mitad de este país nunca se ve representada en la gran pantalla». En sus primeros años, Sundance se convirtió en la plataforma de lanzamiento de nombres que Hollywood consideraba invendibles: directores indígenas, cineastas afroamericanos y latinos. Pero para mantener vivo Sundance, Redford tuvo que enfrentarse a la feroz oposición de los magnates de Hollywood. Un reportaje del New York Times reveló que los grandes estudios presionaron a las agencias de financiación para que recortaran el apoyo a Sundance, alegando que iba en contra de la corriente principal. Variety incluso publicó un ataque directo, sugiriendo que Redford estaba desperdiciando su prestigio en una quimera. Redford no se retractó. En 60 minutos, le dijo sin rodeos al periodista Mike Wallace: «El problema de Hollywood no es la falta de guiones. El problema es que les falta el valor
para ver tonos de piel que no sean blancos. Sus palabras avergonzaron a muchos jefes de estudio. Esta franqueza convirtió a Redford en un mentor silencioso para toda una generación. 6. Jane Fonda, exiliada por defender a Angela Davis. Mientras Redford trabajaba incansablemente para construir una nueva plataforma, una estrella nacida en la realeza de Hollywood aceptó ser excluida simplemente por defender un nombre perseguido por el FBI. Esa era Jane Fonda. Jane Fonda nació en la cima. Era hija del legendario Henry Fonda y ganó un Oscar a una edad muy temprana. Pero en lugar de disfrutar de fiestas con champán, Jane optó por sumergirse en el mundo que Hollywood evitaba: la política radical. En 1970, cuando Angela Davis, profesora de filosofía y activista de las Panteras Negras, fue arrestada bajo cargos de complicidad en actos de violencia, la nación estaba dividida. El FBI la incluyó en su lista de más buscados. Mientras la mayoría de las estrellas se distanciaron, Jane Fonda acudió al Today Show y declaró con valentía: «Angela es mi amiga, y la están convirtiendo en mi enemiga simplemente por atreverse a hablar de justicia». La declaración conmocionó a Hollywood. Jane no se limitó a las palabras. Donó decenas de miles de dólares al fondo de fianza de Davis e incluso asistió a eventos secretos de recaudación de fondos. Un artículo del New York Times informó que Fonda condujo discretamente hasta la cárcel para visitar a Davis. El gobierno estadounidense lo interpretó como un acto de desafío. El FBI comenzó a vigilar cada uno de sus movimientos. Su teléfono fue intervenido y la seguían coches constantemente. Variety tituló: «La novia de Hollywood se ha convertido en una traidora». Algunos estudios cancelaron contratos. Los directores la evitaban. Pero Jane nunca se molestó en negarlo. En la portada del Washington Post simplemente dijo: «Si quieren expulsarme por defender la justicia, lo acepto». Su carrera cinematográfica decayó drásticamente, pero ella no se rindió. Jane Fonda pagó un precio muy alto por sus decisiones, desde reveses profesionales hasta vigilancia constante. Pero ese precio la convirtió en un verdadero símbolo. 7. Gregory Peck, la conciencia de Hollywood. Tras las enérgicas protestas de Jane, Hollywood vio un modelo diferente. Más tranquilo pero igualmente fuerte. Ese era Gregory Peck. Cuando Gregory Peck se convirtió en Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, 1962, el público vio por primera vez a un abogado blanco defendiendo a un hombre negro acusado injustamente. Pero pocos sabían que fuera de la pantalla, Peck también era Atticus Finch en la vida real. Durante la producción, el estudio presionó al director para que suavizara el guión, eliminando escenas racialmente sensibles para complacer a los mercados del sur. Peck se puso de pie en una reunión, miró directamente a los ejecutivos y dijo: «Si quieren una película segura, busquen a otro actor. No voy a interpretar a un Atticus Finch despojado de su corazón». El guión permaneció intacto. Más allá del plató, Peck era una voz poderosa. En Meet the Press, en 1963, declaró que la división racial era un tumor maligno en el alma de Estados Unidos. La declaración conmocionó a muchos. Además, apoyó discretamente el movimiento por los derechos civiles. Según la revista Ebony, donó decenas de miles de dólares para pagar la fianza de los Freedom Riders, estudiantes blancos y negros que viajaban en autobús por el sur para desafiar las leyes de Jim Crow. En el plató también peleó. Exigió que Colombia pagara a los actores secundarios negros la misma cantidad que a los blancos. En una ocasión, se negó a asistir a un estreno en un hotel de Alabama tras enterarse de que los artistas negros estaban excluidos de la lista de invitados. Un colega dijo: «Greg no armó ningún escándalo.
Simplemente se marchó en silencio, y eso tuvo más peso que cualquier discurso. Si Gregory Peck usó su calma como un arma, Hollywood no solo albergaba figuras tranquilas. Al mismo tiempo, el rey de lo cool, un hombre de pocas palabras y mucha acción, rompía las reglas discretamente con su dinero y su inesperada presencia. 8. Steve McQueen, el rey de lo cool, y su financiación secreta. A Steve McQueen siempre se le consideró el rey del estilo en Hollywood. Montaba en motocicleta, usaba gafas de sol y hablaba poco. Pero tras esa imagen rebelde y apolítica, McQueen llevó a cabo en silencio actos audaces que iban en contra de sus fríos papeles de héroe. En agosto de 1963, mientras Martin Luther King Jr. se preparaba para la marcha sobre Washington, muchos artistas negros de Hollywood querían asistir, pero no podían costearse el viaje. En una fiesta en Beverly Hills, McQueen escuchó esto. Sin armar lío, le dijo a su representante: «Cómprales entradas. A todas. Que nadie se quede en casa por falta de dinero». Según Harry Belafonte, McQueen gastó casi $25.000, una suma enorme para la época, en cubrir los gastos de viaje y alojamiento de artistas negros para que asistieran a la marcha. No voló con ellos. No se mezcló con la multitud para las fotos. Simplemente envió un mensaje silencioso. Los sueños no deberían truncarse por el precio de un avión. McQueen también era exigente en el set. En 1966, durante el rodaje de El Yangtze en llamas en Taiwán, descubrió que el equipo de rodaje tenía alojamiento segregado para actores blancos y no blancos. Furioso, golpeó la mesa en una reunión. «No necesito otra escena, pero esto se acaba ahora». Al día siguiente se reorganizó todo el alojamiento. Un miembro del equipo declaró: «Nunca habíamos visto a Steve tan enfadado». Ya no actuaba. Él era el verdadero héroe. 9. James Garner, renunciando a su carrera para marchar en Selma. Si McQueen optó por el silencio, la siguiente figura hizo lo contrario. James Garner no solo habló o dio dinero. Se adentró en la primera línea de batalla en Selma, donde la violencia podía estallar en cualquier momento. Garner no era el tipo de estrella que buscaba el ruido. En la pantalla interpretaba a personajes encantadores y discretos como Maverick. Pero fuera de la pantalla, Garner tomó una decisión que dejó atónito a Hollywood. En marzo de 1965, cuando el movimiento por los derechos civiles convocó la marcha de Selma a Montgomery, Garner pilotó su propia avioneta desde California hasta Alabama. Sin representante, sin equipo de relaciones públicas, sin cámaras. Alquiló un coche, condujo hasta Selma y se unió a miles de manifestantes que marchaban justo detrás de Martin Luther King Jr. Los fotógrafos de la revista Life captaron el momento. Uno de los actores más rentables de Estados Unidos, caminando entre pancartas. En una entrevista posterior, Garner dijo: «Sabía que podía perder mi carrera, pero soy un ser humano antes que un actor». Las consecuencias no tardaron en llegar. Los patrocinadores de Maverick presionaron a la cadena para que rescindiera su contrato. Los Angeles Herald tituló: «James Garner eligió Selma en lugar de Hollywood». En las fiestas, sus colegas lo evitaban. Corrieron rumores de que había sido incluido discretamente en una lista negra de grandes proyectos a finales de los 60. A Garner nunca le importó. Declaró al Chicago Tribune: «Prefiero estar desempleado que vivir dándole la espalda a la injusticia». 10. Tony Curtis, el duelo por Sidney Poitier. Si James Garner pagó con su carrera, la siguiente estrella optó por dar un portazo,
amenazando con renunciar para defender a un compañero de reparto negro. Ese era Tony Curtis, el chico del Bronx que nunca se quedó callado. En 1958, en el set de Fugitivos, The Defiant Ones, Curtis protagonizó una película que contaba la historia de dos prisioneros, uno blanco, él y otro negro, Sidney Poitier, esposados juntos mientras huían. En un principio, el estudio quería prescindir de Poitier por temor a un boicot del mercado del sur. Incluso sugirieron reemplazarlo con otro actor blanco y maquillarlo de negro. Cuando Curtis escuchó esto, golpeó la mesa en una reunión y dijo sin rodeos: «Si Sidney no actúa, Tony Curtis tampoco lo hará». Los productores pensaron que estaba fanfarroneando, pero cuando Curtis salió y le dijo a Variety que se retiraba, todo se puso patas arriba. No solo eso, Curtis exigió que el nombre de Poitier apareciera impreso junto al suyo en el cartel promocional. Esto no tenía precedentes. En aquella época, los nombres de los actores negros a menudo se minimizaban o ni siquiera aparecían. El estudio cedió. Cuando se estrenó la película, causó sensación. Tanto Curtis como Poitier fueron nominados a Mejor Actor, marcando la primera vez que un actor negro competía en igualdad de condiciones en esa categoría. Cuando los periodistas le preguntaron a Curtis si temía la reacción del sur, simplemente sonrió. «Soy un chico judío pobre del Bronx. Sé lo que se siente al ser menospreciado. No voy a permitir que Hollywood le haga eso a Sidney». 11. Jean Seberg. Destruida por el FBI. Pero el precio que pagó Tony Curtis fue pequeño comparado con el de Jean Seberg. Ella no perdió una película. Perdió su carrera, su cordura y su vida. Jean Seberg fue en su momento la musa de la Nouvelle Vague francesa, el rostro dorado de los 60. Podría haber vivido para siempre a salvo en el cine de arte. Pero Jean eligió un camino que le dio un vuelco a su vida. A principios de los 70, cuando las Panteras Negras se convirtieron en una espina clavada para el gobierno estadounidense, Seberg no se limitó a observar. Asistió abiertamente a eventos de recaudación de fondos, declarando: «Los Panthers no son monstruos, son personas que luchan por sobrevivir». El FBI, bajo la campaña COINTELPRO de J. Edgar Hoover, la consideró inmediatamente una amenaza. Y la destruyeron. En 1970, la agencia filtró un rumor cruel y completamente inventado: que el hijo que esperaba Seberg no era de su marido, sino de un miembro de alto rango de las Panteras Negras. El Los Angeles Herald Examiner publicó la noticia, y los tabloides hicieron el resto. La tragedia golpeó con más fuerza. El bebé, una niña, nació prematuramente y murió 2 días después. El shock y el acoso destrozaron por completo a Seberg. Se ahogó en pastillas para dormir y alcohol, volviéndose paranoica, convencida de que la vigilaban constantemente. Los directores comenzaron a evitarla, viéndola como una bomba política. El 30 de agosto de 1979, la policía de París encontró a Jean Seberg muerta en un coche, con frascos de pastillas vacíos esparcidos. Tenía solo 40 años. Su muerte fue catalogada como suicidio, pero periódicos como Le Monde la calificaron de asesinato psicológico. La mujer que una vez deslumbró a Francia terminó siendo víctima de la sucia campaña de su propio gobierno. (12) Dennis Hopper. El rebelde que mostró la verdad. La historia de Seberg aterrorizó a Hollywood, pero no detuvo a todos. Dennis Hopper, apodado el rebelde salvaje, plasmó su mensaje en cada fotograma. En 1969 realizó Easy Rider, una pequeña película que sacudió Hollywood. Hopper se negó a usar decorados falsos y, en cambio, llevó al equipo
a auténticas ciudades del sur donde aún persistía la hostilidad. En una escena, los personajes de Hopper y Peter Fonda son mirados con odio, insultados y golpeados por los lugareños. Pocos sabían que aquellos momentos no eran preparados, sino imágenes reales de los prejuicios que sufrió el equipo. Hopper declaró: «Querían que nos fuéramos de la ciudad». Le dije al cámara: «Sigue grabando. Esta es la verdadera América». Tras el éxito de Easy Rider, Hopper tuvo una oportunidad de oro, pero eligió un camino peligroso. En The Last Movie, 1971, eligió a un actor afroperuano para el papel principal, rechazando las exigencias de blanquear al personaje. La película retrataba la explotación de la cultura indígena por parte de Hollywood, lo que enfureció a los jefes de los estudios. En su estreno, Hopper fue abucheado. Variety tituló: «Dennis Hopper se dispara en el pie». Se cancelaron contratos en masa y Hollywood lo tachó de persona non grata. Su carrera se estancó durante casi una década. #13. Shirley MacLaine, viviendo con el enemigo en Mississippi. Si Dennis Hopper usó su cámara, Shirley MacLaine usó su presencia. En 1964, Mississippi no era solo un estado, era un campo de batalla. El verano de la libertad estaba en marcha. Iglesias ardían y cruces se incendiaban por la noche. En medio de todo esto, Shirley MacLaine, recién llegada del éxito con El apartamento, hizo lo impensable. Dejó Broadway y se adentró directamente en esa tierra mortal. MacLaine vivió en una destartalada casa de madera con una familia negra en Jackson, donde incluso comprar comida podía acarrear acoso. Compartía sus sencillas comidas y se sentaba en la oscuridad cuando las camionetas del Ku Klux Klan pasaban lentamente por la calle. Una noche, una cruz ardía a pocos metros de la ventana. La madre de la familia susurró: «Quieren asustarnos para que nos rindamos». Shirley le apretó la mano y respondió: «Yo también estoy aquí. No nos rendiremos». Durante el día, Shirley se unía a voluntarios que iban de puerta en puerta animando a los residentes negros a registrarse para votar. El FBI la consideró una amenaza. Se rumoreó que un grupo criminal planeaba atacarla como advertencia, pero ella se quedó durante semanas. Hollywood no la perdonó fácilmente. Los principales directores se negaron a trabajar con ella, y los estudios redujeron la producción de guiones. Pero MacLaine convirtió su vida en acción política. En retrospectiva, aquellas estrellas que se atrevieron a decir no a la injusticia pagaron un precio muy alto. Su fama, sus carreras y, en el caso de Jean Seberg, incluso sus vidas. Pero abrieron un camino. Obligaron a Hollywood a cambiar, para que las voces que antes habían sido silenciadas pudieran, finalmente, ser escuchadas en la pantalla. ¿Qué opinas de las estrellas que lo arriesgaron todo para luchar contra la injusticia? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias tras bambalinas de Hollywood que te traeremos.